Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo tutorial de Procreate en el que vamos a ver algo que me habéis preguntado mucho en los comentarios y es cómo utilizar las máscaras de capa en esta aplicación. Como ejemplo vais a ver este dibujo muy sencillo que he hecho en 5 minutos, es un perrete que he hecho estilo cartoon, que es algo que no suelo hacer, pero que a veces es muy divertido. Imaginemos que tenemos ya nuestro dibujo más o menos acabado y que tenemos un entintado bien hecho, no esta guarrería que he hecho aquí, y lo primero que vamos a hacer para entintar es poner esta capa donde está el dibujo en multiplicar. De hecho voy a ponerla normal, voy a hacer una prueba para que veáis, vamos a ver, normal, para que veáis lo que quiero decir. Voy a crear una nueva capa que voy a poner por debajo de nuestro dibujo supuestamente a tinta y le voy a dar un color, por ejemplo, un azul suave. Recordar que si arrastro el color al lienzo desde nuestro selector de color hace la herramienta cubo de relleno y como veis pues se ven zonas más grises, que sería pues unas zonas que he trabajado con un color más claro. En realidad, si vais a hacer un entintado bien, esto no os va a ocurrir, pero bueno, si os gusta este tipo de entintado o de acabado en el que he trabajado con un pincel de lápiz y bueno, quiero oscurecerlo simplemente, pues le doy a multiplicar y veis que todas esas zonas grises me las va a dejar en el tono que tienen exactamente sin afectar tanto al color de debajo. Bien, pues ya tengo una capa así, imaginemos que esta capa quiero que sea el color de fondo, por el motivo que sea, voy a crear una nueva capa y voy a elegir un color que va a ser el color que le voy a dar a nuestro perrito. Hago lo mismo, arrastro y tengo, como veis, una capa encima de otra con el color que quiero trabajar. Voy a poner la capa del color del perro debajo de la otra y lo que voy a hacer ahora es lo que a todos nos viene a la cabeza cuando queremos eliminar la capa de encima, es decir, la capa azul, de la capa roja para que se vea esta. Dar a la goma y... lo he hecho mal, siempre me equivoco de capa, y borrar nuestra capa azul para que se vea el color de debajo. Bueno, esto es lo primero que se nos ocurre hacer cuando estamos trabajando con color, pero hay otra forma mucho más práctica con el mismo resultado, que es hacer una máscara de capa, que es lo que os voy a explicar ahora. Entonces, una máscara de capa, como su propio nombre indica, lo que va a hacer es enmascarar todo lo que tengamos pintado en esa capa. En este caso tenemos un color azul, simplemente doy un toque con el dedo encima de la capa y nos sale este menú contextual en el que podemos, pues creo que lo hemos visto ya o debíamos haberlo visto en algún tutorial anterior, renombrar, seleccionar, copiar, rellenar capa, bloquear alfa, etc. Y nos aparece, veis aquí, esta opción máscara. Aplicamos una máscara y en principio no ocurre nada, y aquí tenéis que recordar que da igual el color con el que pintéis sobre esta máscara de capa, porque lo único que influye es el porcentaje de blanco o de negro que tengamos en el color seleccionado. Así que me voy a ir a nuestro selector de color y voy a elegir un blanco puro y un pincel que es un aerógrafo preciso con un tamaño bastante grande. Veis que al pintar no ocurre absolutamente nada y esto es lo que tenéis que tener en cuenta. Si el color es blanco o está muy cercano al blanco, el efecto va a ser ninguno en la máscara de capa, es decir, el blanco va a dejar la máscara tal cual. El negro lo que va a hacer es anular esa máscara, es decir, cuanto más negro sea el color, más va a, entre comillas, borrar lo que se vea en esa máscara. Entonces, si elegimos un negro puro y pintamos, veis que me aparece la capa que tengo debajo, es decir, estoy aplicando una máscara a esa capa. En la mayoría de los programas, tengo que aclarar, la máscara de capa es totalmente negra y lo que hacemos es pintar en blanco por encima, y en Procreate por defecto pues ocurre exactamente al revés. Tenemos una máscara blanca que significa que no está influyendo para nada en esa capa,
y tenemos que pintar en negro o en el tono de gris que queramos según la intensidad que deseemos. Vamos a verlo además, si pongo un gris medio, pues veis que el efecto es mucho menor, porque no está anulando todo el porcentaje que podría. Entonces vamos a hacer una aplicación práctica en esta máscara, voy a reducir un poco el pincel y voy a empezar a enmascarar esas zonas que no me interesa que se vea mi capa. Voy a elegir el negro. Siempre tengo problemas a la hora de trabajar con capas porque me equivoco muchísimo de capa. Me despisto con mucha facilidad y lo hago mal. Bien, vamos a acelerar este proceso de enmascarar esta capa para que no sea muy lento el vídeo. Bueno, y con esto acabado podéis ver que tenemos una máscara de capa que nos está tapando lo que hay en esa capa en la que está aplicada, en este caso el color azul, y que al haber hecho esta máscara pues nos deja ver lo que tenemos en la máscara de debajo. Puede parecer una tontería cuando estamos trabajando con algo tan simple, con colores tan planos como esto, pero cuando tenemos dibujos más complicados, por ejemplo, si quisierais hacer un fondo muy complicado y luego tapar encima o que se viera lo que tenéis debajo, pues esto es mucho más útil porque podéis pintar el fondo sin tener en cuenta el dibujo de encima y os permitiría pues ir mucho más rápido y hacer las cosas de manera mucho más eficaz. También hay una ventaja y es que la máscara nos permite desactivarla y que la capa quede intacta. Por ejemplo, si estáis poniendo una textura que os interese, como decía antes, un dibujo más complicado, tenéis ese dibujo de debajo, esa textura intacta, entonces solo tenéis que activar o desactivar la capa, o incluso eliminarla si no os gusta lo que habéis conseguido y sin que lo que tenemos en esa capa quede influido por haber borrado, por ejemplo, que sería una acción que no se podría deshacer. De esta forma pues tenemos la posibilidad de trabajar con este tipo de cosas. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, con una máscara de capa es que yo ahora, al color de abajo, vamos a elegir otro pincel, un aerógrafo, por ejemplo, un color más suave, y puedo seguir trabajando en esa capa. Por ejemplo, si quisiera aclarar alguna zona, crear un punto de luz, etcétera, pues lo puedo hacer sin problema porque sé que no voy a influir para nada en la capa que tengo encima y siempre tendría la opción de eliminar esa máscara y que no se viera. Bueno, para esto es para lo que sirven las máscaras de capa. Como veis, una herramienta bastante útil y que, bueno, es un proceso que podéis repetir completamente. Si yo ahora quisiera, por ejemplo, poner una máscara en esta otra capa, simplemente tengo que aplicar la máscara y borrar alguna zona que me interese para que se vea, en este caso, no es el color de una capa, pero sí es el color que tengo en el fondo del lienzo. Como veis, haciendo máscaras de capa puedo ir seleccionando esos trozos de capa que no quiero que se vean, pero siempre teniendo en cuenta que el color está ahí, no está borrado, existe y se puede modificar en cualquier momento gracias a estas máscaras de capa. En esta aplicación, además, han simplificado muchísimo el proceso al poner por defecto esta máscara blanca en lugar de una negra como hacen la mayoría de las aplicaciones, y esto os puede resultar extraño a alguno de los que estéis acostumbrados a trabajar con esta utilidad, pero creo que la verdad simplifica bastante el proceso y lo hace mucho más cómodo. Esto es todo lo que tenéis que saber acerca de las máscaras de capa. Como veis, es muy fácil utilizarlas en Procreate y solo queda que las adaptéis a vuestro estilo de dibujo en esta aplicación. Además, voy a recordaros, como siempre, que me deis un like si os ha gustado el vídeo y que os suscribáis si no lo habéis hecho ya y activéis la campanita para no perderos ningún vídeo en el futuro. Si queréis ayudarme a que el canal crezca, colaborad conmigo compartiendo este vídeo en vuestras redes sociales y haciendo vuestras compras en Amazon a través del enlace que aparece en la descripción. Y por supuesto dejando cualquier idea o sugerencia que tengáis en los comentarios, que para eso están. Y nada más, me despido de vosotros como siempre, chicas, chicos, dibujadme mucho y espero veros aquí en el próximo vídeo.